apagada, solamente el micrófono. Muy bien, doctora, ahí ya lo escucho mejor. Bien, presentadas las partes con interés en el desarrollo de esta sesión de audiencia pública de carácter virtual, debe dejarse constancia que se procuró la convocatoria de las víctimas, representantes de víctimas, sin contar con el arribo de aquellas, pero esto no es impedimento para dar curso al desarrollo de la presente actuación. Se agotó el traslado al escrito de acusación por parte de la Fiscalía a la Defensa. Doctora Ana Delvia. Sí, señor juez. Doctor Daniel. Su señoría, sí, aunque el escrito señala en su parte final que pues estaría acompañado de lo que se llama un acta de descubrimiento probatorio, y esa acta no está dentro del anexo al escrito, solamente esa situación. Bueno, ya le doy la oportunidad para que presente las observaciones que considere respectivas, doctor. Doctor Vergara. Su señoría, yo no tengo el escrito de acusación, no sé si el doctor Morán le llegó a su correo. Señora fiscal, corrijo, doctores, ya verifico, doctores, porque al doctor Vergara se le brindó la comunicación por conducto de su suplente, que fue designado en pretérita oportunidad. Ya verifico para establecer si se agotó de nuevo ese traslado del escrito de acusación. Entonces me confirma, por favor, si recibió las fotografías del escrito de acusación. Señoría, aún no me han llegado las fotografías todavía a mi correo. Muy bien, ya verificamos qué pasó de nuevo. Por un poco de celeridad, señor juez, acabo de reenviarle desde mi correo el escrito, el que me corrió traslado esta semana a la doctora Sara, para ver si de pronto de esa manera le es más fácil al doctor Vergara acceder al documento. Muy bien, doctor. Igual como se trata del elemento descubierto del escrito trasladado a la defensa, entonces proceda, doctor, por favor, para imprimirle celeridad a esta audiencia. Su señoría, ya me llegó el correo que me envió el doctor Daniel Ibáñez. No tengo procesos de impedimentos, incompetencia, recusaciones ni nulidades por el momento, señoría. Bien, doctor. Entonces vamos por partes para agotar en debida forma, doctores. En ese orden de ideas, agotado el traslado del escrito de acusación, ahora sí pronúnciese en el punto de alguna causal de incompetencia, impedimento, recusación o nulidad por parte de la Fiscalía. Su señoría, la Fiscalía no alegará ningún tipo de incompetencia, impedimento, recusaciones o nulidades. Considera que el escrito de acusación cumple con los requisitos establecidos en el artículo 339 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Sí tiene unas observaciones que hacer con respecto al escrito de acusación, su señoría. Muy bien, más adelante le daré la oportunidad para que las precise, doctora. Por Ministerio Público. Igualmente, señor juez, este Ministerio Público considera que no existe al momento circunstancias, incompetencia, nulidad ni demás que alegar. También tiene observaciones al escrito de acusación que presentará en el momento que usted disponga. Muy bien, por defensa, doctora Ana Delvia. Gracias, señor juez. Esta defensa tiene observaciones al escrito de acusación y también tiene algunas, considera una incompetencia por parte del juez, una falta de competencia más bien, y pues por ende seguramente hará la recusación de que haya lugar, su señoría. Muy bien, doctora, para que ya le concedo entonces el uso de la palabra para que la formule. Defensa, doctor Daniel. Gracias, su señoría. Respecto a esos aspectos, pongo de presente que no sé si existan causales de nulidad porque me ha sido imposible acceder tan siquiera a las actas de audiencia, mucho menos a los audios de las preliminares para hacer una verificación. Y pues por lo mismo, de no haber podido escuchar las audiencias anteriores, no sé si exista causal de impedimento, por lo que no sé si fue usted mismo quien negó el preacuerdo o si se trató de alguien que estaba ocupando el cargo de juez social para ese mes de septiembre del 2019.
tal y como lo advertí en el oficio 014 del 14 de enero del 2021. Entonces, de todas maneras, dejo a su consideración que podría, si se trató de la misma persona, se podría configurar la causal del numeral del artículo 56. También pongo de presente que existen observaciones al escrito de acusación y sobre todas estas cosas pongo de presente que considero que existe una causal de incompetencia por parte del despacho en virtud a lo que sería el fuero castrense que cobija a mi mandante, lo cual sustentaré una vez así me lo permita. Muy bien. Y finalmente, doctor Vergara. Señoría, esta defensa no encuentra una causal de impedimento, acusaciones, autoridades ni competencias. Gracias. Muy bien. Tiene el uso de la palabra, doctora Ana Delvia, para que presente la solicitud en puntos de incompetencia, de impedimento o recusación a la que ha hecho alusión. Gracias a su señoría. Su señoría, yo me voy al artículo 56 del Código de Procedimiento Penal y allí en su numeral 4, 6 y el 14, señor juez, que paso a darle una lectura rápida para conocimiento de su despacho. El numeral 4, artículo 56, que son las causales de impedimento, se encuentra que el funcionario judicial haya sido apoderado defensor de alguna de las partes, o sea, o haya sido contratante de cualquiera de ellos, o haya dado consejo, y esta es la parte que me interesa, o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso. Cito este numeral del artículo 56 porque, pues, ¿qué más opinión podemos pensar que dio el señor juez al considerar que no debía aprobarse el preacuerdo que había suscrito mi defendido con la Fiscalía General de la Nación? Frente al numeral 6, que menciona que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, resalto esta siguiente frase: o hubiera participado dentro del proceso. Al igual que en el punto anterior, su señoría participó en el proceso frente al preacuerdo que había suscrito en mi representado. Pero además de esto, su señoría le dio la legalidad, aprobó más bien el preacuerdo que suscribió la Fiscalía General de la Nación, representada por la doctora Sara en este caso, y el señor Méndez Bartolomé Amaya Vera, igualmente procesado dentro de esta actuación. Y el numeral 14, señor juez, que el juez, pues ese recoge seguramente los dos anteriores, que el juez haya conocido la solicitud de preclusión formulada por la Fiscalía General de la Nación y la haya negado. Es el caso que nos ocupa frente al caso en el cual quedará impedido para conocer el juicio de fondo. Entonces, su señoría, esas son las causales para el impedimento de su despacho, o más bien del señor juez. En este momento está recibiendo esta audiencia, y dentro de los requisitos de forma y de la recusación, entonces tengo, su señoría, o tenemos el artículo 60, que menciona: el funcionario en quien se dé una causal de impedimento no la declare, cualquiera de las partes podrá recusarlo. Esta declaración de impedimento debió haberla hecho su señoría con base en el artículo 54 de esta norma. Si el funcionario judicial recusado aceptare como ciertos los hechos en que la recusación se funda, se continuará el trámite previsto cuando se admite causal de impedimento. En caso de no aceptarse, se enviará a quien le corresponde resolver para que se decida de plano. Si la recusación versa sobre el magistrado, bueno, esa última parte no me interesa. Entonces, esas son las normas que cito, señor juez. Además de ellas, tengo que citar, me lo permite, el artículo 13 de la Constitución, y en el punto de que el Estado, en este caso en cabeza suya, su señoría, al establecer que el Estado garantizará y establecerá las condiciones para que la igualdad sea efectiva y por ende no exista ningún tipo de discriminación o desigualdad. Desigualdad que considera esta defensa podría presentarse dado que su despacho conoció
el preacuerdo que habían suscrito, que haya suscrito al Osorio con la Fiscalía. También me remito al artículo 228 de la Constitución, que menciona lo siguiente: la administración de justicia es función pública, sus decisiones son independientes, las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán. Entonces aquí en el derecho sustancial. Asimismo, el artículo 230 de la misma Carta Magna dice que los jueces de sus provincias solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Solo están sometidos al imperio de la ley. Y esa ley, en este caso, versa en su artículo 54, en que el señor juez debió haberse declarado falta de competencia para seguir conociendo ese proceso, para conocer el juicio. Su señoría, la norma también establece, me dice que debo presentar las pruebas para, más bien, que estos son requisitos para las formas de recusación y en esas pruebas que yo tengo, pues las que mencioné anteriormente y se encuentra pues en la carpeta y es el preacuerdo que han suscrito con la Fiscalía General de la Nación, el cual fue probado en primera y en segunda instancia. Y pues allí en ese preacuerdo, cuando se verbalizó en el despacho, se relataron por parte de la Fiscalía todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos, que dieron origen pues, a la investigación como tal. Allí tuvo conocimiento el señor juez de los testigos de la Fiscalía, el aporte que iban a hacer esos testigos al proceso. Y además de eso, señor juez, el despacho estuvo de acuerdo con la señora apoderada, con la señora representante del Ministerio Público que se encontraba en ese momento, estuvo de acuerdo en que negaba esa aprobación del preacuerdo porque no se había garantizado los derechos de la víctima. Aunque, y hoy en día, la Fiscalía siempre ha dicho que no hay víctima conocida, ¿cierto? El señor juez conoce todos los elementos materiales probatorios, la evidencia física, por lo menos verbalizados, que serán llevados a juicio por parte de la Fiscalía, pues para llegar a la sentencia o a la absolutoria. Y pues también conoce la información de los testigos de cargo y el rol que desempeñaron ellos en la investigación. Es decir, que para mi concepto, señor juez, estaría impedido para seguir conociendo de esta actuación y por ende, pues, la recusación que acabo de argumentar de una manera muy corta, muy concisa, pues para no alargarnos en el tiempo en esta audiencia. Esa es mi petición, señor juez. Gracias. Muy bien. Tiene el uso de la palabra, doctor Daniel. Gracias, su señoría. Frente en aras de las reglas claras, le pregunto, como presidente de la audiencia, si le manifiesto el planteamiento de la incompetencia por razones de fuero y de una vez las observaciones, o solo una cosa y luego, después de que eso se resuelva, planteo las observaciones. Doctor, por ahora vamos a sanear el procedimiento, porque okay, si no hay lugar, o si hay lugar a alguna actuación en aras de encauzar en debida forma la actuación, el proceso, entonces sería inoficioso plantear situaciones adicionales. Gracias, su señoría. Era para de pronto que no me fuera a precluir la oportunidad. Frente a la solicitud de incompetencia, considero, su señoría, que la situación fáctica que plantea la representante de la Fiscalía en su escrito de acusación se avisora incompetencia de la justicia ordinaria para conocer del presente asunto, que en mi criterio correspondería a la jurisdicción castrense por tratarse de actividades exclusivamente ligadas al servicio policial y en el cual pudieron eventualmente existir estas limitaciones o abusos que justamente serían del resorte de la jurisdicción especial, ya que la justicia penal militar
no investiga actos del servicio, porque los actos de servicio no son delitos en sí mismos, sino que investiga son las irregularidades o desvíos de poder que se presenten en desarrollo de una función policial, por lo que entonces considero debe darse aplicación inmediata al artículo 30 de la Ley 906 del 2004. Al respecto debemos tener en cuenta que el Código Penal Militar no solo tipifica aquellas conductas que sean estrictamente militares como delito centinela, el abandono del puesto, abandono del servicio, insubordinación, la cobardía, deserción, ataque al superior, al inferior, etcétera, sino también cobija los llamados delitos comunes, entre ellos los que la Fiscalía llama en su escrito como hurto calificado y falsedad ideológica al documento público. De hecho, su señoría, el artículo 195 de la Ley 522 señala, abro comillas, cuando un miembro de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio cometa delito previsto en el Código Penal ordinario o leyes complementarias, será investigado y juzgado de conformidad con las disposiciones del Código Penal Militar, cierro comillas. Siendo esta la Ley 522 de 1999 la que viene aplicándose en materia de justicia penal militar. Entonces, en virtud del principio de legalidad, es eso lo que reclamo en esta sede de acusación. Independientemente de la tipificación que la Fiscalía haya escogido, no puede perderse de vista es que el ente acusador es quien resalta en su escrito que mi cliente era agente de la policía para la época de los hechos. De allí arranca su exposición fáctica, dice que esto es para septiembre del 2014 cuando ostentaba esa calidad y además resalta la Fiscalía que mi cliente pertenecía al grupo investigativo especial de la institución en la ciudad de Bogotá, es decir, que ya partimos de la base inicial de estar en servicio activo. Pero seguidamente luego señala la Fiscalía que en uso de esa investidura harían lo que se trataría de un procedimiento arbitrario de ingreso a un inmueble. No se sabe eso sí qué tipo de inmueble, si es una casa, un almacén, una bodega, un local comercial, el escrito no lo dice, pero que ingresan a ese inmueble para apoderarse, dice la Fiscalía, pero después corrige y menciona el término correcto que es incautar 40 cajas de herbicida, de lo cual se habría suscrito, abro comillas, un acta de incautación, cierro comillas. Porque al parecer ese químico era hurtado y es allí donde entonces se genera una noticia criminal de ese caso, y de esa manera cumplir con lo que serían entonces metas estadísticas de la Policía Nacional, es decir, reportar lo que se conoce como un positivo ante los mandos, el cual, según dice el escrito de acusación, fue acompañado de la respectiva acta de destrucción de esos químicos que fue signada por un agente del Ministerio Público. Seguidamente la Fiscalía señala que el personero que firmó el acta lo hizo abusando del cargo, para ese día la instrucción está en vacaciones, pero pues no ahondaré sobre ese asunto porque lo que me interesa puntualmente en mi solicitud para impugnar la competencia jurisdiccional es que el miembro de la Policía Nacional que represento presuntamente habría realizado un procedimiento de incautación, actividad que es netamente de los miembros de la Policía Nacional, no vemos nunca un particular incautando algún elemento. Es más, si fuera un particular que le intente incautar a otro particular algún elemento, ese otro particular se va a oponer al procedimiento, por lo tanto entonces el hecho de que exista eventualmente un procedimiento de incautación, lo que significa es que sí hay la actividad netamente policial y que si fue irregular, pues para mostrar resultados positivos ante los comandantes, ello sin duda alguna sería un eventual abuso del cargo y esto entonces escapa a la competencia de la justicia ordinaria. Es más, es que ni siquiera podría hablarse eventualmente de hurto porque aquí no existió provecho para sí o para otro, porque no se ha indicado en la situación fáctica que los policías hayan vendido los químicos ni que tengan una finquita donde los hayan usado. Es decir, no habría ese beneficio económico sobre el que se construye el hurto. Aquí lo que eventualmente se presentaría es una eventual violación de habitación ajena que está tipificada en el artículo 167 de la Ley 1407 del 2010, Código Penal Militar, que castiga a, abro comillas, el miembro de la fuerza pública que abusando de sus funciones se introduzca o permanezca en la habitación ajena en sus dependencias inmediatas, cierro comillas. Y eventualmente la conducta del artículo 170 de la misma Ley 1407 del 2010, Código Penal Militar, que castiga al que destruye, inutilice, haga desaparecer de cualquier modo un bien ajeno. ¿Cuál sería el bien ajeno? Pues los herbicidas, en tanto que según la situación fáctica de la Fiscalía, luego de la incautación irregular, habría existido una eventual destrucción irregular. Es más, el Código Penal Militar, señor juez, en su artículo 169 establece una conducta que se denomina hurto de uso, que castiga el apoderamiento de un bien no con fines económicos, sino con fines de usarlo, como será, por ejemplo, el uso con fines de mostrar un positivo.
como también existe allí una norma castrense que es la del artículo 165, denominada abuso de autoridad especial, que castiga al miembro de la fuerza pública que, abusando de su autoridad de tal condición, pues cometa un acto arbitrario. Esto para significar, obviamente, señor juez, que no pretende la defensa realizar un trabajo de tipificación que no me corresponde por no ser yo el titular de la acción penal, pero sí para mostrarle a la judicatura ordinaria y a la castrense e incluso a la Corte Constitucional, si a ese nivel llega la impugnación, que el escenario fáctico planteado en el escrito de acusación encuadra en tipos penales descritos de manera literal en la norma castrense a los que me he referido. Lo que entonces eso es garantía de que mi petición no solo es procedente, sino que se adecua a lo que quiso el legislador cuando creó ese Código Penal Militar. Alguien podría llegar a decir, señor juez, equivocadamente, que es que los policías no están con la misión de cometer hurtos. Obvio, pero es que no estamos hablando de quien siendo policía sale de civil en jeans, tenis y una camiseta de Mickey Mouse a atracar, sino que estamos en un escenario fáctico donde el policía, entiendo, según el escrito de acusación, va uniformado e incauta unos químicos para reportar un positivo y pensando en ese tipo de casos de posibles irregularidades y de posible apropiación de un elemento para usarlo con cualquier finalidad, pues el legislador, no el abogado Daniel Neira, sino el legislador, estableció conductas como la ya mencionada, hurto, por uso, como conducta típicamente militar, que debe ser analizada no por nosotros, sino por el juez natural del policía investigado, a pronunciarse cuando se incite a ello y trabarse con esa jurisdicción el conflicto positivo. En caso de ocurrir eso, pues será la Corte Constitucional la encargada de decidir a quién le asignan el expediente en virtud del artículo 14 del Acto Legislativo 02 del 2015, que modificó el artículo 241 de la Constitución Política. Téngase en cuenta además, señor juez, en esta petición de tramitar la impugnación de competencia jurisdiccional, que aquí no existe una empresa criminal, de allí que por lo mismo se ve que no existe una imputación de algún concierto para delinquir, es decir, no estamos frente a una banda para que pueda pensarse que se rompe por completo el nexo causal de la actividad de servicio con el procedimiento. Tampoco es un caso que tenga una gravedad inusitada como lo sería un caso de lesa humanidad, y en este caso se habla de una presunta víctima de un hurto y nadie sabe ni quién es la víctima porque los datos brillan por su ausencia, al punto y en el escrito aparece tal. Recordemos también que en radicados como el 40282, Providencia SP 5104 del 2017, exactamente de la fecha 5 de abril del 2017, la Honorable Corte Suprema de Justicia en su sala de decisión penal confirmó que delitos como el de la falsedad en documento público cometida por un miembro de la Policía Nacional es competencia de la jurisdicción castrense. Por lo anterior, entonces, solicito, su señoría, que en virtud de ese derecho constitucional a ser juzgado por el juez natural, solicito a su despacho proceder a la remisión inmediata de las diligencias al Juzgado de Instrucción Penal Militar Reparto de la Policía Metropolitana de Bogotá, con el fin de que dicho despacho haga un pronunciamiento sobre si considera o no que es competencia en este asunto, y de esa manera, dependiendo del pronunciamiento que haga él y que haga usted antes de remitir las diligencias, saber si ambos reclaman el proceso o si ambos lo rechazan para concluir si existe conflicto y en caso de existir, ya sea positivo o negativo, poder activar la competencia de la Honorable Corte Constitucional para que dirima. Esa es la petición que realizo al respecto, su señoría, por ser este el escenario en donde se plantea esa situación de incompetencia jurisdiccional. Muchas gracias. Bien, señora fiscal, tiene el uso de la palabra para que se pronuncie frente a las solicitudes realizadas por la bancada de la defensa. Su señoría, muchas gracias. Esta delegada fiscal le informa que revisando de manera pormenorizada la carpeta que se lleva en mi despacho, observo que el día 25 de septiembre del 2019, en audiencia de continuación de preacuerdo, se autorizó un preacuerdo por parte del señor juez Emerson Alejandro Spitia Castillo con respecto a el señor Mendel Batremeli Amaya Vera. Dentro de ese pronunciamiento, su señoría, se expuso por parte de ese despacho los planteamientos que dieron paso a autorizar el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y el mencionado ciudadano. De la misma manera, su señoría, quiero hacer alusión a que en este caso en particular, si fuere
usted, la persona que emitió ese fallo, sí considero que definitivamente se estaría incurriendo en una incompetencia establecida en el artículo 56, numerales 4, 6 y 14, como bien lo enunció la doctora Ana Elvia, defensora de uno de los prohijados. Con respecto a lo que tiene que ver con la jurisdicción castrense, a lo cual hace alusión el doctor Meira, esta delegada fiscal, considera que no deben ser acogidos los planteamientos esbozados por la defensa en atención a que claramente la Fiscalía hizo un test o una verificación de los hechos jurídicamente relevantes y aunado a ello se establece de una manera muy clara que efectivamente entre los hechos jurídicamente relevantes no obran ninguna orden a policía judicial previa y aunado a ello se está produciendo una situación de flagrancia. No existía en ese momento ningún motivo fundado y entonces de manera arbitraria y subrepticia esos miembros de la Policía Nacional ingresaron a un inmueble ubicado en la carrera 16, número 1817, barrio La Favorita de la ciudad de Bogotá, apoderándose de 40 cajas de herbicida marca Verdict. También tendríamos que resolver esa duda para que el objeto de conocimiento se quedara en la jurisdicción ordinaria. En ese sentido, deja el Ministerio Público planteadas sus observaciones. Bueno, en aras de atender la solicitud que se ha hecho por la bancada de la defensa, son dos aspectos a verificar. Uno, el impedimento que se demanda se efectúe por parte del suscrito o la recusación que sugiere de no ser acogida para continuar con el conocimiento del presente asunto en atención al pronunciamiento que en otra oportunidad se hiciera respecto de una de las personas aquí procesadas frente a la cual se impartió aprobación y respecto de los otros 3 procesados con quienes se continuó o se desarrolla la presente actuación y respecto de quienes se improbó el preacuerdo. Y el segundo aspecto a dilucidar corresponde a determinar si la justicia ordinaria es competente para adelantar la actuación, la etapa de juzgamiento, por tratarse de funcionarios o uno de ellos ser una persona que se encontraba vinculada al servicio a la Policía Nacional, como quiera que la predicó, fue solo uno de los abogados. A efectos de adoptar la decisión y dar la lectura correspondiente, atendiendo la hora en la que nos encontramos, y para verificar la totalidad de elementos que corresponda, esto es el pronunciamiento que adoptó el suscrito, y determinar o sopesar lo que corresponde a la acusación presentada por la Fiscalía, esto es al escrito de acusación, en aras de dilucidar el cuestionamiento presentado por uno de los abogados. Para ello, esto es para dar la lectura correspondiente, el despacho convocará para el día 9 de marzo de 2020 a las 2 de la tarde. ¿Alguna objeción con fecha y hora por Fiscalía? Ninguna, señoría. ¿Por Ministerio Público? Sin inconveniente, señor juez. Muy bien. ¿Por la bancada de la defensa, doctora Ana Elvia? Doctor, regálame un momentico, estoy revisando mi programador. Ya le confirmo, señorita. Creo que para este día tengo algo pendiente. Señoría, en igual sentido, mientras la colega revisa la agenda, pongo de presente que la semana comprendida entre el lunes 8 de marzo y el día sábado 13 de marzo, entre las 8 de la mañana y hasta las 18 horas, me encuentro en el primer encuentro del doctorado en Derecho en la Universidad de Manizales. Es un encuentro que se hace de esa manera tan concentrada para causar el menor traumatismo posible en los estudiantes litigantes, y por eso, si fallo esa semana, perdería medio semestre, toda vez que el próximo encuentro sería hasta mayo, y son solo 2 semanas en todo el semestre.
Entonces, al interrumpir la sesión académica con esa jornada de la audiencia, pues automáticamente quedo con una amplia posibilidad de perder por inasistencia. Su señoría, rogaría se estudie la posibilidad de hacerlo en otro día. Voy a verificar, escuchar la posición de escuchar a la doctora Ana Elvia y al doctor Vergara para determinar si presentan algún impedimento en su agenda para el desarrollo de la lectura de esta audiencia, doctor. Yo no tengo ninguna objeción, su señoría. No tengo objeción para esa fecha, no tengo objeción. Doctor Vergara. Ninguna objeción para esa fecha, su señoría. Bien, doctor Daniel, entonces le pongo de presente, es un evento académico y estamos frente a una audiencia con persona privada de la libertad. Hay que sopesar y en aras de darle celeridad al desarrollo de esta actuación, y como quiera que no es la totalidad de la fecha indicada por usted para atender ese compromiso de orden académico, son solo 1 o 2 horas que dispondrá el despacho para el desarrollo de la audiencia, incluso un término mucho menor. Entonces no advierte el despacho que le genere traumatismo en el desarrollo de su actividad académica, en la cual pueda ausentarse por un término muy corto. En ese orden de ideas, el despacho fija para el desarrollo, o por lo anteriormente expuesto, el Juzgado 11 Penal del Circuito, con función de conocimiento, resuelve primero fijar para el desarrollo la continuación de la audiencia de formulación de acusación el día 9 de marzo de 2021 a las 2 de la tarde. Esta decisión se notifica en estrados, contra la misma no proceden recursos. Hoy cuando escuchan Daniel Neira Ríos, les da envidia, les da escalofrío, que a ese polémico youtuber que Dios siempre lo